Sí, Sí, señor. perfecto. Bueno, listo, perfecto. Entonces, esta es, digamos que Solution Documentation viene siendo el prerequisito de lo que queremos nosotros hablar durante este año. Vamos durante esta charla, por cierto, vamos a dejar un espacio grande porque siempre hacemos las capacitaciones, este workshop lo hacemos en 1 hora y queda supremamente cortico. Entonces, o esta vez sí vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final. Cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan me la pueden hacer. Si no me la sé, porque el tema realmente solamente SolDoc es muy grande, pero si no me las sé, yo se las envío por correo. Entonces, aquí tenemos básicamente los escenarios que vimos o cómo tocamos la capacitación anterior hace un mes. Empezamos realmente hablando muy someramente sobre estos escenarios, muy por encimita. Y esta vez, pues según el calendario que tenemos, vamos a empezar a hablar de Solution Documentation. Aquí no es necesariamente es el mismo orden, pero sí vamos a saltar este test suite y nuestra segunda capacitación va a ser sobre Project Management con el fin de enfocarnos en todo lo de la metodología de Focus Build que va a ser dentro de un mes. En un mes es Project Management. No se lo pierdan, esta es un material muy, muy importante. Es unas capacitaciones completamente gratis en español, ¿sí? Ustedes tienen acceso a través de la comunidad Azul. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, antes de hablar de Solution Manager, quiero hablar desde el término de ALM. Esta misma capacitación la dimos hace unos, sí, fue como en junio, en julio del año pasado, y nosotros sabemos que como es bastante información, pues a veces sí, se nos olvida, todos estamos en nuestros cuentos, estamos en nuestro diario trabajo, todos los que trabajamos en SAP, todos estamos un poquito ocupados, claro. Se tiran de una manera a olvidar los conceptos o bueno, de todas maneras es mucha información. Entonces, esta capacitación, por cierto, también la vamos a compartir para que ustedes la tengan. A través de Erika, ustedes le pueden pedir las diapositivas. ¿Qué es lo que pasa con el ALM? El Application Lifecycle Management es la forma, y perdón si pudieran cerrar los micrófonos. Eso, ya. Ah, no. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ALM, el Application Lifecycle Management? Básicamente, ¿qué es? ¿O qué tiene que ver exactamente cómo se relaciona con Solman? Es como nosotros, o realmente es la forma que inventó SAP desde hace más o menos un poquito más de 20 años, cuando empezó a hacer toda una metodología con el fin de tener este cuadrito que vemos en la mitad. Requerimientos, diseños, una construcción, un deploy, la operación, ya cuando se lanza, el proceso, por decir algo, productivo, y la optimización del mismo, y así sucesivamente. Para esto, pues se crearon todos los escenarios que hacen parte, si alcanzan a distinguir, cada uno de los títulos está un poquito más, están en letra negrilla. Cada uno de estos son los escenarios que vimos en la sesión pasada. Aquí vamos a hablar exclusivamente de Project Management. ¿Qué es lo que pasa? Perdón, de Solution Documentation. ¿Qué es lo que pasa con Solution Documentation? Como les dije anteriormente, viene siendo el prerequisito de muchos de los que están acá, no de todos, pero sí de muchos de los que están aquí. Y como este año, en el 2021, estamos enfocados en Focus Build, entonces por eso nuestra intención fue hablar o empezar por este primerito que se llama Solution Documentation. Bueno, ya cuando queremos hablar de lo que es Solution Documentation como tal, nosotros tenemos que entender algo. Los que llevamos un poquito más de tiempo en los temas de SAP, en mi caso empecé sobre el año 2000, 2001, empecé como a entender el concepto de Solution Documentation, pero en ese tiempo no era como ahora, se manejaba con el Solman 7.0, por si algunos lo conocieron, hoy ya vamos en la versión 7.2 Superpacas 12, o sea, completamente diferente. Pero en ese tiempo se intentaba, OSAP intentó meter todo esto que vemos aquí en este cuadrito dentro de un par de transacciones que se llamaban la Solar 01 y la Solar 02 y
alguna despuesita que se llamó Solar Project Admin. Ya lo vamos a ver en este cuadrito que hablamos exclusivamente de la evolución del SolDoc. Entonces, hoy, obviamente ya estamos en versión 7.2, Superpacas 12, ya tenemos todo este tipo de, por decirlo así, de diagramas, casos de pruebas, especificaciones, cualquier tipo de documentación, sitios, interfaces, configuraciones, ejecutables, algo muy importante para el tema de Test Suite, que por cierto es el escenario que últimamente más ha llamado la atención de Solution Manager. Desarrollos también, alertas, también podemos guardar el tema, lo que es vamos a almacenar en el Solution Documentation. Bueno, tiene una amplia gama, ¿sí? Una amplia gama, muy fácil de manejar hoy en día con el tema de Fiori, muy entendible. Ustedes saben que Fiori hoy en día tiene la ventaja de que es muy fácil de manejar, es muy fácil de aprender. Inclusive viene siendo a veces en muchas cosas, incluso con bases de datos HANA, viene siendo mucho más fácil de implementar. Anteriormente, pues los que trabajamos con Oracle, con y todo esto, o en otras bases de datos era un poquito más complejo, pero ahora con HANA ya vienen muchas cosas embebidas dentro del HANA, entre esas un componente que se llama el famoso T-Rex, que es el que me permite toda la indexación de todo esto que tenemos acá. Y cuando no se tiene una base de datos HANA, pues ese T-Rex se tiene que instalar precisamente, es un prerequisito del Solution Documentation, pero cuando la base de datos no es HANA, entonces se tiene que implementar aparte a veces dentro del mismo Solman, tiene obviamente muchas restricciones, pero claro, requiere un servidor aparte, mientras que si tengo HANA, pues ya tengo todo embebido. Hasta ahí, pues bueno, es como el abrebocas de lo que hoy en día se llama Solution Documentation. Aquí ya se maneja algo que son los branches, que traduce como las ramas, las ramificaciones, y es lo que vamos a empezar a hablar del tema de Solution Documentation dentro de esta sesión. Antes de hablar de todo esto, de las 1 y 7.2, que en muchos clientes todavía tienen la versión 7.1, por cierto, en esta imagen dice que esa versión terminó en su soporte de mantenimiento en el 31 de diciembre del 2017. O sea, las personas que todavía, o las empresas que todavía tienen su versión 7.1, por favor, contáctenos y los podemos asesorar para todo el proceso de upgrade cuando es necesario, o a veces no es necesario, sino simplemente se hace una instalación nueva. En la versión 7.1, como les dije antes, había una transacción que se llamaba la Solar 01 y era más o menos, no sé si ustedes se acuerdan de esta transacción, aquí se incluían los parámetros, se escogían estos checkbox, se escribía el tipo de documento en este caso, se asociaba con ciertas estructuras y bueno, así funcionaba el tema de Solar 01. También había una que se llamaba Solar 02, yo sé que muchos de los que están aquí la conocen y bueno, a mí me parece muy importante siempre hablar de la evolución de lo que ha sido el SolDoc, porque muchos de nosotros empezamos en ese tiempo, algunos para otros que están aquí es completamente nuevo este tema, ¿sí? No conocieron esta transacción, pero es importante conocerla porque así empezó pues, Solution Documentation. Aquí se escogían obviamente todos los ABAP Test Cockpit, bueno, se tenía muchos flags. Esta era la manera como se usaba antes para todo el tipo de documentación. Obviamente, hasta la versión 7.0 y 7.1 no se conocía de Fiori. Por allá, cuando ya Solman iba en la versión 7.1, Superpacas 10.11, más o menos en el 2015, ya se empezó a hablar en el mercado de Fiori, ¿sí? Y todos empezamos a hablar, a escuchar más o menos hace 5 o 6 años de lo que es Fiori, y bueno, se empezó todo el tema de Fiori para ese tiempo. Pero Solman como tal todavía no le habían implementado nada a Fiori hasta su versión 7.1. Existía también esta transacción, exclusivamente era para manejo de proyectos y se llamaba la Solar Project Admin. Entonces aquí uno escogía el proyecto, tenía templates, bueno, tenía diferentes cosas, pero pues obviamente no tenía la gama de dashboard que tiene hoy en día la versión 7.2 con el Fiori.
¿Mm? Era muy ABAP, era una transacción muy ABAP y no sacaba ningún tipo de reportería. Esto solamente como para recordar las personas o los que tuvimos la oportunidad de trabajar con estas tres transacciones. Después del upgrade, por cierto, me voy a detener un poquito. Aún yo sé que todavía hay empresas que tienen su versión 7.1 y todavía tienen el dilema de si dejar de usar esta versión 7.1, ¿sí? Porque tienen mucha documentación en estas transacciones, ¿sí? En estas tres. Entonces ya tienen procesos ahí, ya los tienen documentados, ya lo saben hacer, pero definitivamente esa versión ya quedó obsoleta para SAP hace ya 4 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el basis que normalmente tiene la empresa tiene la decisión de, bueno, hacemos un upgrade de 7.1 a 7.2 o implementamos una nueva versión de 7.2. Esa es la pregunta que en todo lado nos hacen, ¿sí? Aunque no tiene que ver con Soldoc, perdón, les hago este paréntesis, pero ¿cuál es la respuesta? Muy sencilla. Si quieren, ahorita en la sesión de preguntas y respuestas lo podemos ver un poco más a fondo, pero la respuesta es muy sencilla. Si se tienen documentación en estas tres transacciones, es importante para la empresa tenerlas en la nueva versión, sí o sí se tiene que hacer un upgrade. Si definitivamente estas transacciones las tiene el cliente, no tiene nada de documentación en su versión 7.1, no tienen nada que le interese realmente, o si tienen muy poquitas, por ejemplo, tienen 2 proyectos aquí, esos 2 proyectos se pueden descargar y en vez de hacer un upgrade, que es un proceso bastante grande, complejo, por cierto, en vez de hacer un upgrade, entonces se hace más bien una instalación nueva y la documentación, lo que tengamos aquí de proyectos o documentación de estas 2 transacciones, las podemos subir al Solution Documentation. Si tienen preguntas sobre eso, lo podemos hablar ahorita al final de esta charla. Cuando se hizo el proceso como tal de upgrade, se toma la decisión de hacer el upgrade, viene un proceso que se llama Content Activation. ¿Mm? Entonces, lo bonito, por decirlo así, de hablar de la historia de esto, aunque para muchos es desconocida, es de que estas 2 transacciones que les estaba mostrando se volvieron Solution Documentation. Ahí es clave y por eso fue el gran avance que tuvo la versión 7.1 con respecto a la versión 7.2. Súper claro eso. Esa realmente fue el mayor impacto y aquí ya no se manejaban estas transacciones, aún existen en la versión 7.2, pero ya no nos permite el botoncito de editar, o sea, prácticamente están ahí, pero pues no hacen nada. Entonces, estas 2 transacciones se volvieron Solution Documentation. Estas dos, Solar Project Admin, que se las mostré ahorita, con otra que se llamaba RM Main, estas dos hoy en día son las que manejan el Project Management, que por cierto, recuerden que les dije que era la que íbamos a tener la próxima sesión en el mes de mayo. No se la pierdan porque todo lo de Project Management, es lo que antes se llamaba Solar Project Admin y RM Main. Es todo el tema de manejo de proyectos a través de toda la metodología que ustedes saben, con la carta GAN, que con esta transacción no se podía, era imposible. Hoy en día sí, se puede manejar todo un proyecto, no importa el tamaño, puede ser un proyecto de 15 días o puede ser un proyecto grande de 6 meses, un año, se puede manejar todo con el Project Management. Muy importante, completamente visual, completamente con dashboard, completamente Fiori, con un manejo muy importante para los clientes. Tiene una gran ventaja, perdón, les hago otra vez otro paréntesis, y es que si empecé mi proyecto en el Project de Office, tengo la facilidad de poderlo subir al Project Management de Solman, siendo Solman pues un producto de SAP que pues, obviamente tiene un sistema operativo, una base de datos, le hacen backup normalmente, entonces pues no se me queda en un Office que a veces queda de pronto en el computador de la persona que lo está trabajando o a veces compartido a través de correos y todos los que trabajamos en esto tenemos miles de correos. A veces esas cartas GAN no las abrimos porque pues mientras que en Solman nos queda la documentación incluida dentro del Solution Documentation. Y esta, que anteriormente se llamaba la Solar Eval,
es el tema de todo. Hoy en día todo es el tema de los famosos dashboard y reporting, que por cierto, Solman, para que sepan técnicamente, sin meterme mucho en la parte técnica, es un sistema como si fuera un ERP con un componente que se llama ST, ¿sí? Aparte tiene obviamente un embebido, tiene un BW y ese BW es el que me permite sacar hoy en día con todo el tema de Fiori, sacar unos dashboards muy importantes. Hay miles que se pueden, realmente la palabra, no sé cuántos hayan, pero he visto infinidad de dashboards que se pueden dentro de lo estándar. En algunas oportunidades nos han pedido algunos. Obviamente ahí sí ya se tiene que contratar o se tiene que manejar a través de un famoso, hoy en día un cargo que existe ahora, que es una VAP Fiori. Entonces es el que se encarga de modificar algunos reportes, ¿sí? Pero realmente dentro de lo estándar hay muchísimos. También, para que sepan, dentro de la metodología Focus Build está Focus Insight, que es todo el manejo de dashboard para los clientes, que por cierto he estado viendo unas gráficas de la última versión y pues también son muy completas, muy eficientes, muy fáciles de manejar, muy fáciles de configurar. Hasta ahí, pues bueno, viene el proceso de Content Activation. Quería mostrarles estas... Perdón, Carlos, ¿Sí? te interrumpo, solo una anotación adicional a lo que tú nos acabas de decir, y es que nuestra tercera charla, o sea, después de Project Management, sigue el tema, digo, todo, abarcamos todo lo de Focus Bill, entonces me parece muy interesante estas dos charlas previas para ya entrar a ver Focus Bill a fondo, más a fondo. Perfecto, perfecto, Erika. Listos. Entonces quería hacerles solamente esta introducción, ¿sí? Yo sé que es para muchos desconocida, pero a otros que llevamos más tiempito, pues conocemos esta evolución y siempre me parece importante hablarles de esto antes de. Cuando ya viene el proceso de upgrade, que quiero llevarme lo de estas transacciones al nuevo Soldoc, entonces se hace el proceso de upgrade que tiene estas dos partes. Antes del upgrade del Solman, se tiene que hacer toda la preparación en la versión 7.1. Se tiene que hacer la preparación del Content Activation. Después el Basis llega y hace el upgrade técnico, ¿sí? Y la pasa a la versión 7.2. Él por defecto me queda en Support Package 1, entonces después tiene que hacerle el update de Support Package 1 al último que esté, que actualmente es 12. Y después de eso viene el proceso de activación del Content Activation, que es donde se convierte todo esto que está aquí a lo que ya vamos a empezar a ver ahorita más adelante. Hasta ahí, pues guarden por favor sus preguntas, por favor, ténganlas bien escritas, todo cualquier tipo de duda que tengan, ya lo podemos ver ahorita en un momento. Hasta ahí, pues obviamente toda la parte de la historia de evolución, voy contando los minutos para que no me vaya a pasar. Bueno. Ya viene, en este caso, la administración, algo completamente diferente. Hay dos transacciones en Solman, en la nueva versión que se llaman la SolDoc como tal, y la Sol ADM. Aquí en especial vamos a hablar de la Sol ADM, que es la de administración. Por cierto, ustedes saben que todo lo de SAP, todos los que trabajamos en esto, todos sabemos que todo esto funciona con roles y perfiles. Esta transacción, ¿sí? En especial, ¿sí? Ya es un rol compuesto, ya definido por SAP, que por cierto, para el tema de Solution Manager, ya una guía supremamente completa. Nosotros sabemos hoy en día que hay muchas restricciones a nivel de roles y nos preguntan, bueno, ¿usted por qué quiere tal rol? Yo le digo, no, mira, aquí la guía de SAP me dice que necesito este rol para poder administrar la solución, administrar el Solution Documentation. Entonces la transacción se llama Sol ADM y solamente por consejo les digo que solamente la deben tener las personas que tengan el conocimiento funcional y técnico para administrar, puede dar a todas las personas normalmente. ¿Qué pasa con esta transacción? Cuando yo la abro, le doy Sol ADM y me abre inmediatamente lo que tiene que ver con Solution Documentation. Si ustedes se dan cuenta, los que ya conocemos un poco sobre Solution Manager, estos son los famosos Work Center que se abren también con una transacción que se llama SM-al-piso Work Center. Entonces, aquí me abre con la Sol ADM, me abre el cajoncito, por decirlo así. Como esto es Fiori, me puede abrir el Solution Documentation inmediatamente. Entonces, es una transacción que recomiendo
no asignársela a todas las personas en la empresa, sino solamente las personas que administren o tengan el conocimiento para administrar esta transacción. Aquí ya empezamos a hablar de estructuras, algo muy importante y que cambió el concepto con la versión 7.1. Aquí ya empezamos a hablar de lo que es Solution Documentation, la parte de administración. Bueno, obviamente por razones de seguridad, quitamos aquí el cliente, pero cuando abrimos estas transacciones, es lo que me abre es una URL que no es que sea una URL pública para todo el mundo, sino es una URL que viene del entorno ABAP. Si por casualidad entré al SAP GUI, un truquito aquí cortico, si entré al SAP GUI en español o entré en inglés, aquí simplemente puedo darle el idioma de referencia y le doy Enter y aquí me dicen qué idioma puedo trabajar. Para este caso, pues está en español. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos administrar la solución? Tiene estos títulos que están aquí, se llaman tiles, tal cual como traduce en español, y él me permite administrar en este momento todos los productos y los componentes que yo tenga en la compañía. Para esta imagen como tal está el BW y el ERP, que normalmente son productos que en las empresas tienen. Aquí ya empieza a hablar de los diferentes títulos que tiene esta transacción como tal. También se pueden segregar para que lo sepan. Por ejemplo, yo le puedo dar a alguien en la empresa la transacción SOL ADM, pero acuérdense que les dije que era un rol compuesto. Entonces, determinados títulos se los puedo quitar a determinadas personas. Por ejemplo, no sé, quiero que la persona no vea los branch, que es el nuevo concepto que tiene que ver con Solman, ya lo vamos a ver, o no quiero que tenga la opción de modificar estructuras, o no quiero que tenga acceso a los documentos, o a las best practices, o a los atributos. Tal cual, los puedo todo a través de roles y perfiles. Entonces, esta es la imagen que ya vamos a tener, muy diferente, si ustedes se dan cuenta, muy diferente a estas que vemos aquí. Son completamente diferentes. Esta es uno de los grandes cambios. Listos. Ya después entonces empezamos a hablar sobre los Logical Component Group, que por cierto, esto sí viene de la versión anterior. En este caso, yo puedo incluir todos los que tenga. Si yo tengo el BW, el RP, no sé, aquí el BPC, el BO, el PI, el PO, todos los clientes que yo tenga, los productos que tenga la compañía, los puedo agregar acá. Por cierto, si ustedes se dan cuenta, tengo la opción de crearlos, modificarlos, pero también tengo la opción de borrarlos. Entonces, aquí es donde les digo que es un poquito complicado darle esta transacción a determinadas personas. Podría borrar el componente lógico y eso nos causaría un error grande en caso de que tengamos escenarios como el Test Suite, como el Project Management, porque ya no vería esta información dentro del soldado. Entonces, es una transacción de todas maneras que se debe tener un conocimiento. Y uno de los grandes cambios fue el tema de los branch o las ramificaciones. ¿Qué es lo que pasó con esto? Que dentro del mismo Solman yo puedo crear un ambiente como si fuera desarrollo, calidad y productivo. Ahora les voy a hacer un paréntesis ahí. Nosotros con la experiencia que tenemos en Solman, le recomendamos a los clientes solamente tener un Solman, ¿sí? No se necesita tener un ERP, un desarrollo calidad y productivo de Solman, solamente en el caso de que tengan Chain Request Management. Y bueno, hay compañías que no solamente tienen ese, sino que también tienen Test Suite, tienen ITCM, tienen Data Volume Management, BPO, BPA, bueno, todos los que vimos la sesión pasada. Pero en este caso, solamente para clientes que solamente necesitan tener acceso a la SolDoc, les recomendamos solamente tener un Solman. Esto les ahorra obviamente en infraestructura y realmente no es tan necesario tenerlo, pero es cuestión de definición con el cliente. Cada cliente obviamente es particular. Bueno, aquí yo voy simulando como si estuviera haciendo un transporte en desarrollo, obviamente calidad, se pasa calidad y se pasa productivo.
Cuando voy liberando ciertos documentos, entonces tengo la opción de, obviamente, empezarlos por la fase de diseño, desarrollo, los paso a la fase de mantenimiento y los paso a la fase de productivo. Siendo la fase de productivo, cuando ya los tenga ahí, ya no los puedo modificar. Eso es súper importante. O sea, ahí ya lo que yo pase a productivo, ya no tengo la opción de borrar. Entonces, ahorita les voy a mostrar una imagen que tengo sobre esto. Entonces aquí se puede simular un ambiente completo, un landscape completo de Solman. En el caso de que se tenga un Solman desarrollo, entonces esta parte la tendría el Solman desarrollo y esta la tendría el Solman productivo. Entonces, este es el tema que realmente cambió, el tema de los branch o ramificaciones, que es realmente la parte más que de pronto en el inicio, cuando se empezaron a hacer los upgrades y las instalaciones nuevas, fue el concepto que más, digamos que como que nos dio palo porque fue, claro, cambió completamente lo que veníamos trabajando en la versión anterior. Bueno, aquí cuando empezamos a hablar de la definición de los branch, entonces ya estamos hablando de una metodología. Entonces, cuando hablamos de una metodología, estamos hablando que se hace todo en un sistema de desarrollo. A veces se puede pasar de una vez al productivo y ahí empieza la parte operativa. O se puede hacer una fase de desarrollo, de diseño, de importación y de desarrollo, y de ahí apunta al sistema productivo. Y si se tiene, se puede tener también un sistema calidad para hacer todo esto. Esto me hace, o me cambia completamente lo que yo tenía en mi versión 7.1, que eso no era posible hacerlo, a no ser que se tuvieran dos Solman y se hiciera un desarrollo, se hiciera la liberación en desarrollo y después se pasara a productivo. Hoy en día esto es completamente nuevo en la versión 7.2. Ya ahorita lo vamos a entender un poquito más. Bueno, para todas las empresas hay algo muy importante y es que nos pasa a todos, no sé, lo he visto ya no solamente en Colombia, sino que nosotros tenemos acceso en algunos países de Sudamérica y Centroamérica, y es que cada uno pues documenta como bien le parece, no tenemos una estructura como tal para subir documentación al Solution Documentation. Entonces, pensando en esto, me imagino yo que SAP creó este tile que se llama aquí clases de documentos, donde yo puedo escoger tan fácil como escoger cualquiera de los que están aquí, descargo el documento, lo descargo a mi computador y eso ya es un template que yo solamente tengo que cambiarle los nombres. Esto es algo muy importante porque nos queda un documento con los logos de SAP, le puedo poner los logos de la empresa, lo almaceno aquí mismo en el Solution Documentation y ya me queda un documento mucho más estructurado. Dentro de ellos, pues hay muchísimos, mire si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, así muy usado que he escuchado, el manual de usuario. Obviamente esto es algo que cada quien lo hace como bien le parece, o algunas personas tienen conocimiento en esto, pero llega otra persona que de pronto conoce algo diferente o viene de otra empresa que conoce alguna otra forma de hacerlo diferente, entonces no hay un estándar. Entonces ya con esto se puede tener un estándar sobre lo que yo quiero tener dentro del Solution Documentation. Si se dan cuenta, también hay especificaciones funcionales, para test, diseños técnicos, la descripción de los casos de test, guías de configuración. Entonces, hay muchísimos, por cierto, si se dan cuenta, aquí esto baja y hay muchísimos que se pueden incluso también adicionar al Solution Documentation. Entonces, es muy importante esta parte para que y todos estos documentos se pueden descargar al computador. Creo que tengo aquí, exacto. Aquí hice el ejemplo exclusivamente para el manual de usuario. Escogí este, yo lo escojo, vengo aquí a esta parte donde dice manual de usuario y aquí le doy visualizar y me descarga un documento. Ese documento pues es un template que solamente tengo que cambiarle los nombres, es esos templates de Word que él me obliga sí o sí a organizar muy bien porque determinada palabra la pongo y me la replican en diferentes partes del Word, entonces me queda un documento pues muy organizado, me organizado y obviamente cuando le suba esto al Solution Documentation, entonces ya me aparece un documento como tal estructurado. Aquí hablando un poco sobre las best practices, ustedes han escuchado hablar sobre esto, Solution Manager también las tiene y cuando las implementamos, le decimos al cliente, bueno, ¿usted en qué país está?
y qué tipo de industria tiene usted. Entonces, según eso, pues implementamos las best practices para la empresa y según lo que nos haya dicho el cliente, que hoy en día se maneja todo con best practices, no se puede saltar uno de eso, bueno, dentro de lo normal, no debería uno saltarse, estas best practices me parecen muy importantes. Y por último, pues ya es un tema de atributos que yo puedo ponerle aquí el nombre de la empresa, puedo nombrar un componente técnico, un nombre técnico, normalmente siempre nosotros por defecto nos lo llamamos Z y como lo queramos llamar. Borrarlo, ¿sí? Y lo puedo manejar pues en lenguajes que tenga instalado el Solution Manager como tal dentro de su parte técnica. Hasta ahí estamos en la transacción Sol ADM para que no nos vayamos acá. Esta es la parte de administración como tal del Solution Documentation. Recuerden esta imagen que es donde yo puedo agregar todos los sistemas que tengo en la compañía. Es la... Bueno, ya hablando de la administración, pues pasamos a hablar de algo que se llama las estructuras jerárquicas, por cierto. Entonces, este es otro tema que nos pegó duro a muchos, porque claro, toda esta documentación en inglés, y ustedes saben que uno baja las guías tienen 600 hojas, empezar a... Porque si yo ya sabía en mi versión anterior, como por qué me cambiaron todo. Pues claro, aquí ya empezamos a hablar de algo de estructuras jerárquicas dentro del Solman. Ya aquí ya no estamos hablando de la administración, aquí ya estamos hablando del manejo como tal del SolDoc. Y la transacción se llama SolDoc como tal. Yo le doy en el SACGI, le doy SolDoc y me abre esto. Solution Documentation. Y aquí ya viene pues nuestro panel de navegación. Nuestro panel de navegación es obviamente ya algo muchísimo más sencillo. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo estas dos carpetas, me salen por defecto, yo las puedo modificar, aquí puedo crear algo, crear más. Por cierto, es tan fácil como darle, pararse uno en este cajoncito, le doy clic derecho, crear una nueva carpeta y en esa carpeta la puedo, digamos un ejemplo, la puedo llamar Information Technology y aquí puedo poner toda la parte de estructura, ir creando carpetas y carpetas y carpetas y subcarpetas y ir teniendo toda una estructura jerárquica. Es muy fácil, este es todo el panel de navegación del SolDoc. Hay muchas cosas que las vamos a empezar a ver. Aquí están lo de las famosas ramas, ¿sí? Que ya las vamos a ver más adelante. Aquí hicimos un proceso como tal de estructura jerárquica. Empezamos a hablar como tal, ahorita les voy a decir de dónde viene eso. Y la estructura jerárquica básicamente tiene que ver con, si ustedes se dan cuenta, esta rayita ya no está así como acá, que solamente hay una, o sea, no hay nada. En este caso, ya empezamos a crear las carpetas. Aquí entonces creamos una del proceso de negocio de la empresa, le di clic derecho, creé esta, que la llamé ventas, y dentro de esta ventas creé otra 01, por cierto, ya les voy a explicar de dónde sale este 01, y llamé esta proveedores. En este caso, estoy trabajando en estas carpetas en el sistema de desarrollo. Acuérdense de las branch. Aquí estoy hablando en el branch de desarrollo y aquí y en la fase de mantenimiento. Puse esto en rojito para que entendamos de dónde sale el concepto de las branch. Acuérdense que aquí estamos en el sistema de desarrollo y aquí puedo hacer todos mis desarrollos como tal, como si fuera un ERP, y cuando lo subo al sistema productivo, ya ahí ya no me aparece la opción de borrar. Entonces tengo que tener muy presente. Entonces, si estoy trabajando en el sistema de desarrollo, aquí creé esta carpeta y subí este documento. Tan fácil como darle un clic derecho, subir documento y lo pongo en esta ruta, en este path. Muy sencillo. Como esto es obviamente Solman y esto es un producto de SAP, me aparece cómo se llama la carpeta, algunas clasificaciones y me aparece todo el historial. En este caso lo hicimos con el usuario Solman Admin, que por cierto es un usuario neto de administración, no se le debe entregar a cualquier persona, y me aparece la fecha en la que hicimos esta modificación. Obviamente ustedes saben que todo lo de SAP genera un historial y ese historial pues nos sirve para cualquier tipo de auditoría. Aquí estos números siempre
la mayoría he visto que los modelan de esta manera. 0,1 aquí, digamos, 0,1 ventas, 0,2 no sé, procesos financieros, tercero nómina, cuarto administrativo, 5 tal. Entonces aquí lo puedo ir creando todas mis carpetas como yo me reúna para la persona que realmente maneja esto en la empresa, lo sepa hacer. O si viene del Solution Manager anterior de la versión 7.1, esta estructura ya me va a aparecer por defecto. Solamente tengo que hacerle algunos ajustes después de hacer el upgrade. ¿Cómo se modelamiento de procesos? Hay dos como tal que existen. Hay uno que se hace así, tal cual como lo están viendo ustedes acá, por números, que realmente es el que yo más he visto, sino realmente no lo he visto así por end-to-end, pero me imagino que hay empresas que lo tienen. Esta es una imagen de SAP, ¿sí? Casi siempre el que he visto es cuando lo manejan por números y el tipo de estructura que tengan en la empresa. Esto ya es definido, muchas empresas ya lo tienen definido como tal, entonces es muy fácil después crear las carpetas. A veces tienen algo que he visto muchos que tienen estas carpetas, las tienen en SharePoint. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los SharePoint? También son algo que nos ayuda para almacenar información, pero no es un producto de SAP, es algo que tenemos en un servidor o on-premise o en la nube. Entonces, ¿qué pasa? Alguna vez hicimos un proceso de coger toda esa documentación que estaba en el Solution Manager, perdón, que estaba en el SharePoint y la intentamos subir al Solution Documentation, pero eran 50 gigas. Aunque él me permite hacer cargas masivas, pues claro, tiene ciertas restricciones y tener 50 gigas de información, por cierto, pues es bastante, porque un documento no pesa mucho, entonces tener 50 gigas era demasiado. Nos tomó casi 3 o 4 meses hacerlo y hacerle las estructuras jerárquicas como el cliente nos informó, pero de todas maneras, pues se puede hacer. Lo ideal, pues tenerlo en el Solution Manager, en el SolDoc, para evitarnos este tipo de reprocesos después. También he visto, bueno, aquí hay una imagen un poquito más clara, mucho más bonita. Ve, aquí ya está toda la estrategia, la planeación, bueno, todas las áreas de la empresa, ¿sí? Aquí está la que más, en el caso, a veces más conocemos, Information Technology, y aquí a su vez viene toda la estructura. Dentro de ella, si se dan cuenta, esto está en negrilla, esto también, y dentro de ella hay todos estos procesos. Estos procesos a veces los necesitan otros escenarios, como el famoso Test Suite, que por cierto creo que esa capacitación es sobre final de año más o menos, no se la pierdan. Y el requisito pues obviamente es tener el Solution Document. He visto también esto, el end-to-end process, ¿sí? Lo hacen a través, así, hacen todo este modelo, ¿sí? Ya no lo usan así por números, como se dan cuenta, sino lo usan primero esto a través de un proceso end-to-end, aquí está la SolDoc, si se dan cuenta, y lo hacen así, y aquí se abren un proceso de números, y aquí ya le ponen otra vez nomenclatura. Eso es como lo tengan diseñado en la empresa. Existen las maneras. ¿Cómo se crean las carpetas? Esa es la pregunta, porque bueno, uno dice que es muy fácil manejar SolDoc, bueno, pero realmente a mí se me hace realmente muy sencillo. Aquí estamos, simplemente puse este ejemplo, Business Process, la carpeta de ventas que les mostré anterior. Dentro de ella creé esta nueva carpeta que la llamé proveedores. Ya se las había mostrado. Es muy sencillo crear la carpeta. Acuérdense que aquí estamos en el branch, en el branch de mantenimiento en el sistema de desarrollo. Y aquí me aparece el historial de las personas o el usuario y la fecha de la persona que hizo esta carpeta o que creó esta carpeta. Muy sencillo. Otra pregunta que nos hacen, ¿cómo subo la documentación? Porque digamos que mi Basis instaló el Solman, yo abrí la carpeta SolDoc y encuentro esto completamente en esa carpeta que tengo en mi computador, en mi disco personal o en el SharePoint y necesito subirla. Entonces ya una vez creadas las carpetas, ¿sí? Me paro en la carpeta, le doy nuevo documentación, por cierto, también tiene la opción de diagramas universales y aquí puedo subir este tipo de documentaciones. Hay documentaciones
modelo, lo puedo cargar, lo puedo asignar, le puedo tener documentos de best practices y también lo puedo conectar, en este caso, con una URL, en caso de que la URL, por ejemplo, esté en el SharePoint. Entonces, él apunta desde aquí a cualquier URL que yo le estoy dando. Obviamente tiene ciertas restricciones, ¿no? Porque no puedo poner aquí un Gmail personal o algo así, sino que tiene que ser algo que realmente tenga los permisos desde el Solman para que me vea la URL. Pero así es como se carga la documentación. Muy sencillo, realmente no me parece algo que sea complicado. ¿Cómo se libera la documentación? Entonces, listo. Acuérdense que estamos en estas carpetas, estamos en ese branch. Yo en el momento que ya tengo las carpetas creadas, mi estructura jerárquica como la definimos en la empresa, estoy en este sistema de desarrollo, en mi área de mantenimiento para este ejemplo, subí esta documentación, le hice todas las modificaciones, todo lo que yo le quise hacer, y en ese momento voy a subir la modificación que yo ya hice. Si se dan cuenta en esta imagen, me da la opción me dan muchas opciones, liberar, ¿sí? Borrarla o crear incluso una nueva, ¿sí? Si yo ya la paso, la libero de aquí y la subo al branch de productivo, si se dan cuenta, esto ya cambió. Cuando yo ya me paro en esta carpeta, no me aparecen opciones de borrar. Entonces, cada vez que voy a hacer algún tipo de modificación, algún documento, lo tengo que estar haciendo en el branch de desarrollo, en el branch de mantenimiento, en el sistema de desarrollo, para que no, ahí yo puedo hacer todas las modificaciones que yo necesite hacer. Si ya la libero para el ambiente productivo, entonces me paré en la misma carpeta, perdón, en la misma estructura, voy al documento, ya lo subí al productivo después de liberarlo, ya en el sistema productivo ya no me aparece la opción de borrar, ni de modificar, ni de desplazar, nada. Ya ahí me queda y aquí ya me queda pues la hora, el usuario y la fecha y la hora de la persona que ya subió este documento y ya no se puede modificar. Entonces, así más o menos funciona el Solution Documentation con sus dos principales transacciones que son Sol ADM y Sol Doc. Bueno, me sobró tiempo, ahora sí los escucho. Estaba un poquito acelerado pensando que no me iba a alcanzar el tiempo y resulta que me sobró. Los escucho si tienen preguntas sobre Solution Documentation, con mucho gusto, lo que necesiten. Abrimos en este momento el espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias, Carlos, muy interesante. Si tienen preguntas, por favor, pueden abrir el Sí, micrófono, pues, pueden... ¿Sigue? no digan que lo expliqué tan bien que nadie tiene preguntas, no les creo. Por cierto, para que sepan, es toda esta documentación, la sesión está siendo grabada y la documentación la pueden ASUC por intermedio de Erika para que ustedes tengan toda esta información, que es, pues lo entendemos que es bastante larga. No sé, ¿nadie tiene preguntas? Yo tengo una, Carlos, y es Sí. Solution Documentation. En los branches yo puedo crear sistemas no SAP, también puedo manejar la documentación de sistemas no SAP. Uy, qué buena pregunta. Esa es una excelente pregunta. Entonces, cuando yo estoy creando aquí la carpeta, exactamente qué quieres subir, como para que me dieras un ejemplo. Digamos que, por ejemplo, en el caso nuestro, como se manejan tantos proyectos con diferentes sistemas que no son necesariamente SAP, pues Sí, sería como el ciclo, ¿no? El ciclo tanto ok. funcional como técnico de esos sistemas. O sea, documentación, tú Sí, sí puedes crear. documentación. O sea, tú puedes subir documentación. Obviamente es documentación. Entonces tú puedes crear una carpeta aquí. Voy a devolverme por acá. Así, crear carpetas. Tú puedes crear una carpeta que diga no SAP o no sé cómo se llamaría de pronto portal, algo que no sea SAP, ¿sí? Un portal externo que tienen que usted no sea SAP. Creas una carpeta
con ese nombre, con una estructura jerárquica que se llame así como tal portal o como se llame tu producto que no sea SAP, y subes la documentación que no es referente a SAP. Ahora, una cosa es subir la documentación y otra cosa es, espérate, me devuelvo un momentico donde les hablé de creo que fue aquí, donde les hablé de las clases de documentos. Entonces, digamos que esto está muy diseñado, acuérdense que Solman está como muy, como tal, Solman es un producto neto de SAP y esto está muy diseñado a la metodología de SAP, que por cierto se llama SAP Activate, anteriormente se llamaba ASAP, Accelerate SAP, hoy en día Activate. Entonces, algunos documentos de estos de pronto no los vas a encontrar exclusivamente para lo que tú estás haciendo, que este producto no es SAP. Entonces, en este caso, sí te recomiendo descargar alguno de estos que sea el que más se te asimile, lo modificas y obviamente pues lo intentas hacer lo más estructuradamente posible para cuando lo subas a la carpeta, pues te quede un documento muy estructurado y muy organizado, ¿sí? ¿Qué es lo que procura por lo menos Solution Documentation a través de SAP? Es que se maneje unos documentos organizados, ¿sí? Que cuando se descargue un documento de eso sea un template, sea unos pantallazos ahí colocados ahí, ¿no? Sino realmente un documento bien organizado. Entonces, la respuesta es sí se puede subir documentación de no SAP, puedes crear la estructura jerárquica y la almacenas ahí. Entonces, ya cuando tienes que ver con algunas otras cosas, por ejemplo, aquí en este ejemplo me sirve, por ejemplo, por ejemplo, en este caso, una unidad organizativa de otra empresa. Entonces, ahí sí ya tienes que mirar, porque tú sí lo puedes subir, pero pues no tendría sentido aparte de almacenar, nada más, o sea, solamente por almacenar la información. Pero la respuesta es sí se puede hacer. Listo, muchas gracias. Listo. ¿Alguien tiene por aquí alguna mano? ¿No? Buenos días, señor. Nadie. Carlos, yo, ¿Quién más una tiene alguna pregunta. pregunta? ¿Sí? ¿Con quién Sí, hablo? Estoy viendo tu pantalla. Hugo, Hola, Hugo, ¿cómo estás? bien, gracias. Carlos, una pregunta. Si yo tengo toda mi estructura organizativa creada en la rama de diseño, en el sistema de desarrollo, y voy liberando, él me libera toda su información a la siguiente rama de mantenimiento. Pues sí sería Bueno, una buena práctica. ¿Cómo sería la mejor práctica? esa es una excelente pregunta. Bueno, aquí, para este caso, más o menos, si te entiendo la pregunta, tú tienes ya tu estructura jerárquica, creaste tu carpeta aquí y aquí, pues para este caso solamente puse uno, pero aquí pueden haber miles, aquí para abajo pueden haber 100 o 200 los que tú quieres. Tú puedes irlos liberando a medida de que tú los vas, estás seguro que los estás terminando, pero también le puedes dar aquí a la carpeta completa. Aquí te paras aquí, clic derecho y liberas todo. En el momento que liberas todo, estás completamente seguro que todos los documentos que tienes aquí para abajo ya están completamente modificados y que no necesitan ningún tipo de modificación. Entonces lo puedes hacer por documento o lo puedes hacer por carpeta. Ah, perfecto. Muchas Sí, gracias. Pero eso sería una... Sí, sí, señor, era pero la pregunta. si es una buena práctica, pues Bueno, manejarlo todo en la rama de diseño y irlo subiendo. sí, claro, esa realmente es la metodología de las branch, a manejar todo en la rama de mantenimiento e irlo subiendo si tienen tres ramas, o sea, seguirlo subiendo a calidad o a productivo, o si lo pasan de mantenimiento de una vez a productivo. Pero realmente, ¿cómo lo he visto que lo hacen? Que lo hacen por tipo de documento, pero también lo puedes hacer directamente desde la carpeta. Desde la carpeta puedes liberar toda la carpeta y la carpeta como tal completa te queda liberada aquí. Ya cuando lo subas al branch de productivo, ya te queda toda la carpeta completamente liberada. Obviamente, como te dije, tienes que tener seguridad 100% de que si aquí hay, por ejemplo, 10 documentos y de pronto se te pasó revisar uno, ¿sí? Entonces, ese que te quedó, ya tú no lo puedes modificar, a no ser que lo hagas individualmente. Si tienes 10 y ves que alguno te falta por revisión, ahí sí te recomiendo que lo hagas uno por uno. Ahora, que sea buena práctica o mala práctica, yo te recomendaría, mi recomendación, hacerlo por documento y no por carpeta.
Listo, Carlos, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Yo pensé que íbamos a tener media hora de preguntas y respuestas. Están muy callados. Esperemos si también nos las pueden escribir en el chat. Acá estoy pendiente. Alzar la mano. ¿No tenemos preguntas? Yo me aceleré. Creo que la dicté muy rápido, Erika. No, Carlos, como Por- siempre, muchísimas gracias. Bueno, creo que hay alguien que está... Ah, no, listo, no, muy buena la charla. Sí, no, es que ¿qué nos pasó la otra vez? Que la hicimos en 1 hora exactamente y nos quedaron 5 minutos y en esos 5 minutos todo el mundo preguntó muchas Sí, cosas y se nos acabó el tiempo. sí, Pero sí, en sí. este caso les dimos 30 minutos y están muy callados, entonces, no sé, todavía les vamos a dar un minutico y si no, entonces pues ya nos despedimos. Por cierto, nos pueden contactar a nosotros. Mi nombre es Carlos Castro. La empresa que yo dirijo se llama Further Insight y pues nos pueden ubicar por intermedio de Erika Llanos. Bueno, y la invitación a todos para seguirnos acompañando. Están muy interesantes todas las charlas y todas son, como lo decía Carlos, están programadas en un orden con el objeto de irle dando secuencia y pues centrarnos también con temas nuevos como FocusBit. Bueno, FocusBit no es que sea tan nuevo, pero para nosotros acá de pronto no es tan utilizado aún. Y empezar a conocer un poco más a fondo de todos estos temas. Bueno, creo que no tenemos preguntas. Esperen, por acá tengo unos mensajes, a ver qué nos dicen, si hay preguntas. No. Que si comparten el contacto, Erika, Sí. están colocando ahí. Listo, ya. Y que si pueden tener la programación de las charlas, por favor. Sí, ahí están. Ah, sí, Gabriel está esa, escribiendo. la tenemos. Yo le comento a Ángela o a Marcela si la podemos como publicar para que quede en la página así como el cronograma que tenemos. Listo, muchas gracias a todos. Dios me los bendiga, que tengan un buen día y Dios los bendiga a ustedes y a sus familias, que los guarde de todo mal que anda últimamente todos los temas de estos virus. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga. Bueno, bendiciones Gracias a a todos. ustedes, muy amables. Muchas gracias, feliz día, feliz semana. Vale, Gracias, hasta luego. Carlos. Estén bien. Gracias, Erika. Muchas gracias. Bueno, Buen día. Bueno, hasta luego, que esté muy bien. Carlitos, luego. muchas gracias. Bueno, Erika, Nos estamos charlando. muchísimas gracias. ¿Vale? Vale. Bueno, Vale. feliz día. Chao.